Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los eternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre Muy buenas tardes, queridos televidentes, les habla Jorge Luis Garay. Hoy es domingo, el primer día de la semana, el falso día de descanso. Domingo es el día de culto pagano al dios Sol. Es la marca de autoridad de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo y ratificado por la ley eclesiástica 28 del Tercer Concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. Por lo tanto, no fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo los que cambiaron el día de culto y de adoración que ellos establecieron desde la eternidad y hasta la eternidad, pasándolo del sábado al domingo, queridos amigos. Fue el sistema romano papal, porque escrito está en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 6, porque yo Jehová no cambio. Y escrito está en el libro de Éxodo capítulo 31 versículo 18, que después de que Dios terminó de hablar con Moisés allá en el monte de Sinaí, dice que le dio 2 tablas de piedra, símbolo de eternidad, escritas con el dedo de Dios. 2 tablas del testimonio de piedra escritas por el dedo de Dios. Dios hizo la ley. Lo único que no es de redacción humana aquí en esta Biblia es la ley de los 10 mandamientos. Es la ley de Dios. Esa no se la dictó a ningún hombre, no se la dictó a ningún patriarca, no se la inspiró a ningún profeta, no se la escribió ningún sacerdote. La ley de Dios la escribió Dios personalmente sobre tablas de piedra que son símbolo de eternidad, queridos amigos. Y escrito está en el libro de Eclesiastés capítulo 3 versículo 14, dice el sabio Salomón, el más sabio de los hombres que ha habido en este planeta,
he entendido, con esa sabiduría que Dios le dio, con ese entendimiento y esa inteligencia y esa capacidad de razonar que Dios le dio al sabio Salomón, he entendido que todo lo que Dios hace será eterno y sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Estos papas que han cambiado, que han pervertido la ley de Dios, no temen a Dios, queridos amigos. Ustedes conocen seguramente de la historia del sistema romano papal, que es una historia de altivez, de arrogancia, de orgullo, de ensalzamiento, de creerse superiores a Dios, queridos amigos. No se igualan a Dios, ellos se creen superiores a Dios, queridos amigos. Estos hombres no le temen a Dios. Estos pastores, estas pastoras, queridos amigos, que dicen ser dizque los siervos de Dios, dizque los apóstoles, dizque los profetas de Dios, dizque las apóstolas y las profetas de Dios, queridos amigos, no le temen a Dios como hablamos ayer. Han sido más alevosos, más agresivos, más violentos, más dispuestos a enfrentar, a desafiar a Dios, que han quitado la ley. Le están enseñando al mundo, a sus feligreses, que la ley no se debe obedecer, que quedó clavada en la luz, que quedó abolida, que quedó totalmente fuera ya de nuestra obediencia, y que creamos en Cristo y hagamos lo que nos dé la gana, queridos amigos. Le hablan a la gente y es que el pecado para arriba y que el pecado para abajo y que el pecado yo no sé qué y que nuestros pecados. Pero ¿cuáles pecados, queridos amigos? Si la ley nos dice qué es lo que es pecado. La Biblia nos dice en el libro de Primera de Juan capítulo 3 versículo 4 que pecado es transgresión de la ley y que todo aquel que traspasa la ley comete pecado. Entonces, ¿de qué pecado es que le hablan en las iglesias cristianas, evangélicas y dizque protestantes al mundo, queridos amigos, cuando están aboliendo la ley que nos enseña y nos dice que es pecado? Cuando enseñan a la gente que Dios nos viene a salvar del pecado, ¿de cuál pecado? Porque si la Biblia nos dice que por el conocimiento de la ley es que venimos a saber lo que es pecado, que si no fuera por la ley no sabríamos lo que es pecado, como escrito está en el libro de Romanos capítulo 7 versículo 7. Ahí dice el apóstol, dice: yo no sabría lo que es pecado, yo no sabría lo que es codiciar, yo no sabría lo que es idolatría, yo no sabría lo que es matar y robar si no fuera por la ley de Dios. Queridos amigos, ¿de qué pecado es que le hablan? Son más agresivos. El Señor nos dice entonces que no fue Él el que cambió, fue el sistema romano papal, y son los protestantes que se han ido detrás del sistema romano papal y han sido más alevosos y más agresivos contra Dios. Recuerden, queridos amigos, que el diablo usa y usará hasta el último día que estemos en esta tierra a los religiosos. El sistema romano papal ha sido, es y será un perseguidor del Señor Jesucristo en el nombre de Dios. Y los protestantes, las iglesias evangélicas, las iglesias cristianas, queridos amigos, entre comillas, todo eso, son unas perseguidoras del Señor Jesucristo en el nombre de Dios. Escrito está, queridos amigos. Oigan la manera como el diablo le voltea la torta al mundo. El diablo, allá en los días del Señor Jesucristo, la ley era exaltada, la ley era el ente, queridos amigos. Ellos consideraban a la ley como una persona, la ley era exaltada. Cualquiera que hiciera una pequeña cosita contra la ley, lo apedreaban, queridos amigos. Cualquiera que cometiera algún pecado, que la gente lo supiera, lo apedreaban. Eso eran los días de Jesús, exaltaban la ley, queridos amigos. Pero cuando vino el Redentor del mundo, queridos amigos, lo asesinaron, queridos amigos. Amaban la ley, obedecían la ley de Dios y era bueno hacerlo esto, pero dejaron de recibir y de aceptar a Cristo como su Redentor y su Salvador, el complemento de su salvación y su redención, queridos amigos. Eso es lo que nos dice la Escritura. Por eso dice que la salvación consta de dos cosas. Primero, creer en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador,
y obedecer los mandamientos. Salvarse es muy fácil, queridos amigos. Simplemente es creer en Cristo como el único Salvador y obedecer sus mandamientos. Eso nos da la salvación. Lo demás viene por añadidura, queridos amigos. Entonces los judíos exaltaron la ley y la guardaban y la obedecían de una manera matemática y meticulosa, pero rechazaron al Redentor del mundo. Ahora el diablo le volteó la torta al mundo. Ahora el mundo ensalza a Cristo. Es por todo lado, alábale a su nombre, al Cristo. Y Cristo por aquí, Cristo por allá. La gente se enrumba los domingos, queridos amigos, en las iglesias protestantes a alabar al Cristo. Y alábale a Cristo con rumba, con comilonas y con pasarela y con farándula y con todo, queridos amigos. Pero rechazan la ley de Dios, queridos amigos. Miren lo que dice aquí, cómo el diablo le volteó la torta a esta generación. Dice que dirigiendo Jesús sus miradas hasta la última generación, hoy vio al mundo envuelto en un engaño semejante al que causó la destrucción de Jerusalén. Un engaño semejante al que causó la destrucción de Jerusalén y de la nación, porque dice que el pecado y la ruina de una nación se debió a sus dirigentes religiosos. Y dice, el gran pecado de los judíos consistió en que rechazaron a Cristo. El gran pecado del mundo cristiano iba a consistir en que rechazaría la ley de Dios, que es el fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra. Los preceptos del Señor iban a ser menospreciados y anulados. Millones de almas sujetas al pecado, esclavas de Satanás, condenadas a sufrir la segunda muerte, se negarían a escuchar las palabras de verdad en el día de su visitación. Terrible ceguedad, extraña infatuación, queridos amigos. Mire, ahora el diablo volteó la torta. Ahora es Cristo por todo lado, pero no hay que obedecer. Cree en Cristo y haz lo que te dé la gana, queridos amigos. Pervertieron ¿qué? Toda la ley de Dios. Por eso el Señor nos dice que no fue el Padre ni el Hijo los que cambiaron la ley, sino Satanás. ¿A través de quién? Del sistema romano papal. El domingo es el falso día de descanso. Sábado es el verdadero día del Señor. El sábado es el verdadero día para adorar a Dios por los siglos de los siglos, al único Dios vivo y eterno que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Escrito está en Isaías 66, 22 y 23. Sábado es el verdadero día del Señor. Es el cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios, como escrito está en Éxodo 28 al 11. Oiga todas las palabras que dice este mandamiento. Oiga todas las palabras que contiene el cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios. Dice el Señor, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó, queridos amigos. El cuarto mandamiento es el único mandamiento que nos dice a nosotros cuál es el nombre del legislador que ha dado esta ley. Lo llama Jehová, que quiere decir simplemente, queridos amigos, el eterno, la presencia siempre eterna. El cuarto mandamiento nos dice a nosotros cuál es el título de este Jehová, legislador de esta ley. Nos dice que Él es el creador, queridos amigos. Y el cuarto mandamiento nos dice a nosotros cuáles deberían de ser los súbditos de este Jehová, creador, legislador de esta ley, queridos amigos. Nos dice que todo lo que respire alabe a Jehová, queridos amigos. Esos deberían de ser, esos son los súbditos en este planeta. Todo lo que respira, queridos amigos, todo lo que respira alabe a Jehová. Pero qué tristeza decir que lo
único de todo lo que respira en este planeta que no alaba, que no le da gloria, que no ensalza y adora al Creador de los cielos y la tierra, queridos amigos. Nos dice que es el hombre que ha sido creado a la imagen y semejanza de Jehová. Ese es el único que no adora a Jehová. Eso es lo que nos dice la Escritura, queridos amigos. El único que no alaba, que no adora a Jehová es el hombre, la criatura más sublime de este planeta, queridos, de esta creación, es el único. Y el cuarto mandamiento es el único mandamiento que nos dice a nosotros que el único día al cual Dios le puso nombre fue al sábado, queridos amigos. La palabra sábado de nuestro idioma español viene de la palabra hebrea Shabbat, que quiere decir reposo, descanso, cesación de trabajo. Los pueblos paganos y los hombres unidos con los papas y todos estos sistemas religiosos de la antigüedad, queridos amigos, fueron los que le pusieron al domingo, domingo, al lunes, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes y Saturno al sábado en honor a sus dioses, queridos amigos. El domingo, Dominus Dei, quiere decir día del Señor Dios Sol. El domingo es el día del Sol, el lunes la Luna, el martes Marte, el miércoles Mercurio, el jueves Júpiter, el viernes Venus, queridos amigos, y sábado Saturno. Ellos le pusieron fue los nombres y así mismo fueron los meses del año también le pusieron, queridos amigos, todos los dioses de sus ídolos y de sus dioses. Es lo que nos dice la historia, queridos amigos. Entonces vemos nosotros que no solamente Dios le da el nombre al sábado, lo llama el sábado, sino que también el cuarto mandamiento es el mandamiento que nos dice a nosotros que Dios también le dio un día, le señala el número entre los días de la semana al sábado, dice el Señor, es el séptimo, queridos amigos, y el séptimo día de la semana es el sábado. El primer día de la semana es el domingo. Vaya, mírelo en el almanaque antes de que le cambien el almanaque, porque ya están cambiando los almanaques y están colocando al lunes como el primer día de la semana para que les dé domingo, queridos amigos. Pero lo que ha sido el caminar y el andar y el trasegar de generación en generación de este mundo y de este planeta, y que el Señor no va a permitir que lo cambien, es que el primer día de la semana sea el domingo, queridos amigos, y el séptimo día de la semana es el día de Jehová. Eso es lo que escrito está, queridos amigos. Por eso el Señor nos invita amorosamente allá en Deuteronomio 5:29 y nos dice que el secreto de la salud, el secreto del éxito, el secreto de la prosperidad, el secreto de la felicidad, el secreto de la paz, el secreto de la vida eterna, aquí está en Deuteronomio 5:29. Dice: ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Queridos amigos, el secreto de nuestro éxito, de nuestra vida, de nuestra prosperidad, de la vida eterna y de la paz en este planeta es obedecer ¿a quién? A Jehová nuestro Dios. Una bienvenida a los amigos, y les recuerdo que escrito está un programa para pensar, para decidir y para vivirlo. Escrito está, no tiene ninguna afiliación religiosa o denominacional, ningún interés proselitista, político o comercial. No tenemos negocio, no tenemos comercio, no vendemos nada, queridos amigos. Todo es, queridos amigos, totalmente gratis. Escrito está, es el único programa de la televisión en Colombia que no tiene comerciales, no tiene negocio, queridos amigos. Escrito está, es un programa que invita a la gente a ponerse en armonía con las leyes de Dios, queridos amigos, con la palabra de Dios, en procura de recuperar las raíces naturales del hombre en Dios, conocer el plan de salvación en Cristo Jesús y prepararnos para su inminente segunda venida. Por lo tanto, todos nuestros materiales son totalmente gratis, queridos amigos. Ahí están nuestros teléfonos, correo electrónico, llame, quiere leerse la historia profética
Totalmente gratis, te la envío totalmente gratis para que usted conozca. Ya está por terminarse, queridos amigos, la historia profética. Vamos aquí, ya está por concluir la historia profética porque arrancó en el año 70. Ahí está todo. ¿Cómo subió el papado, queridos amigos? ¿Cómo va a caer? Aquí está cómo y por qué fundó Dios los Estados Unidos. Y también ustedes están viendo la bancarrota moral, la bancarrota económica y la bancarrota total y política y religiosa de los Estados Unidos. ¿Cómo va a ser la caída? Porque no cumplieron el propósito por el cual el Señor levantó a los Estados Unidos, y era de que desenmascararan al sistema romano papal como el enemigo número uno de Cristo, de Dios, de su palabra y de su santa y eterna ley. No lo cumplieron. Antes lo han atraído, le han llevado a celebrarle el cumpleaños al Papa allá a la Casa Blanca, han ido allá a besarle la mano, han ido, queridos amigos, a abrirle todo. Es el dueño de todo allá en los Estados Unidos, y por eso el Señor dice que viene la crisis, la ruina nacional sobre los Estados Unidos, queridos amigos. Y entonces te la envío totalmente gratis, sin ningún costo adicional. Aquí está todo, cómo hacer la segunda venida a Cristo, lo que viene, el caos ecológico, ahí vamos, todo el caos ecológico, todo eso, queridos amigos, las enfermedades, la destrucción de todas las instituciones políticas, económicas, sociales, todas las instituciones de salud, todas las instituciones educativas, médicas, todo eso colapsó. Dice el Señor que eso iba a colapsar, y eso estaba sentenciado y condenado al colapso, porque la educación es mala y la salud es mala porque es falsa, porque son falsas, queridos amigos. Así que eso es lo que totalmente gratis para ti, querido amigo. Venimos estudiando un tema trascendental, queridos amigos, el odio de Satanás hacia la ley de Dios. Venimos estudiando el odio de Satanás hacia la ley de Dios, y ya hablábamos ayer del segundo mandamiento, el tercer mandamiento, que enseñan que es muy difícil. El protestantismo, los pastores, las pastoras y los que se han arrogado títulos dizque de profetas y que evangelistas y que dizque apóstoles, queridos amigos, cuando los apóstoles ensalzaron las leyes de Dios, ellos están ensalzando es a Satanás, imponiéndoles ¿qué? El culto en domingo y echando abajo ¿qué? Las leyes de Dios. Estos están diciendo y enseñándole a sus feligreses es que es imposible guardar la ley de Dios, que nadie puede obedecer la ley de Dios, que el único que la obedeció fue Cristo. Qué tremendo, queridos amigos. El único que la obedeció fue Cristo, pero no le dicen en qué pellejo ni en qué zapatos fue que Cristo obedeció esa ley. Dice que Cristo vino a este mundo despojado de toda divinidad. Cristo vino y se humilló a sí mismo. Dice que se hizo hombre, como escrito está allá en el libro de Timoteo, en el capítulo 2 de Timoteo, de Filipenses, en el capítulo 2, dice que haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él se despojó, dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo es el que se humilla. Por eso es el misterio de la piedad, queridos amigos. El misterio de la piedad es el Dios que se humilla y se hace hombre, Cristo Jesús. Y el misterio de la iniquidad, como dice allá 2 de Tesalonicenses capítulo 2, el misterio de la iniquidad es el hombre que se ensalza y se hace Dios, el Papa, queridos amigos, así de simple y de sencillo. Por eso el Señor nos dice entonces que ¿qué hay de difícil para obedecer los mandamientos de la ley de Dios? Eso es lo que estamos estudiando, para que miremos el odio, cómo el diablo mete engaño y mentira a los hombres, y eso sí les gusta y les encanta, porque a la gente le gusta andar ¿qué? Liberadamente, libremente, como dicen los protestantes, los apóstoles, los pastores y las profetas de este tiempo del fin. Cree en el Señor Jesucristo y haz lo que te dé la gana. Y en el sistema romano papal, pues ustedes ven, queridos amigos, que en el sistema romano papal lo malo no es robar, lo malo es dejarse pillar, eso es lo malo. Ustedes ven los políticos corruptos y todos los corruptos de este mundo, los papas y los cardenales y los obispos violando niños, corruptos, corrompidos. Lo malo no es para ellos violar niños, ni robarse la plata del mundo, ni saquear las naciones, sino dejarse pillar, quedar en evidencia. Eso es lo malo, queridos amigos. Pero el Señor nos dice que
que pecado es transgresión de la ley de Dios y que todo eso es que todo eso es pecado, queridos amigos. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Entonces, el tercer mandamiento, como dice, ya vimos cómo el papado, queridos amigos, adulteró el primer mandamiento, quitó el segundo que prohíbe todo ese culto a muñecos y a muñecas, a imágenes y a muertos y a muertas, dice que para que las adoren y la gente le pida, dice que porque están en el cielo. Queridos amigos, puro engaño, pura mentira, pura idolatría, puro espiritismo, puro, queridos amigos, evocación o invocación a los muertos, como escrito está, queridos amigos. El Señor prohíbe que la gente vaya a invocar muertos y muertas, que San Pablo, que Santa Laurita, que San Marianito, que el padre yo no sé qué, que el otro que la canonizaron, que otro por allá Queridos amigos, el culto a los muertos es satánico, eso es espiritismo, eso se llama nigromancia. Escrito está en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 18, en el versículo 10, dice el Señor: no sea hallado en ti quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, queridos amigos. Eso es abominación, es idolatría extrema, es lo que nos dice el Señor en su revelación, en su palabra. Entonces, el Papa le cambió al primer mandamiento, le coloca que amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo mandamiento, que prohíbe adorar las imágenes, lo quitó, lo mutiló para poder poner todos sus muñecos y muñecas que trajo de allá de Roma pagana, y entonces prostituir al mundo detrás de ¿qué? De la idolatría a los muñecos y a las muñecas, y de paso hacerse a un billete grande, un negocio redondo, queridos amigos, porque el negocio de las imágenes, el negocio de los muñecos, el negocio de los fetiches, el negocio de las reliquias, el negocio de los muñecos y de las muñecas, es con lo que el papado se ha enriquecido, queridos amigos, y dice el Señor que ese culto a esos muñecos y a esas muñecas, dice que eso es lo que ha entontecido, eso es lo que ha embrutecido a la gente, porque eso entontece y eso embrutece. La gente queda tonta, queridos amigos, y se embrutece. A la gente le pueden estar diciendo: hombre, eso no oye, eso es un pedazo de palo, hombre, eso es un pedazo de yeso, eso es un pedazo de fibra de vidrio, y la gente dice: no, yo le tengo mucha fe al muñeco, yo le tengo mucha fe al muñeco. Están embrutecidos, están entontecidos. Dice el Señor aquí en el libro de Jeremías capítulo 10, léase Jeremías capítulo 10 para que usted entienda cómo ha sido engañado, cómo ha sido entrampado, cómo ha sido enredado en la mentira, cómo ha sido llevado a los pies y amarrado al carro de Satanás para que lo arrastre, queridos amigos, con la idolatría. Dice el Señor: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones la teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de mano de hombres artífices, con buril, dice con plata y con oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera, no hablan, no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengan temor de ellos, porque ni pueden hacer mal ni hacer bien, ni para hacer bien tienen poder, queridos amigos. Ninguna imagen, ningún muñeco. El Papa anda por el mundo besando muñecos y muñecas. Ahora le van a traer un paño por allá todo borroso, todo uno no sabe qué es. Una cosa ve y dice que es que la Virgen va a visitar al Papa. La van a llevar desde Chiquinquirá a Bogotá, queridos amigos, en toda una romería detrás de eso. Dice el Señor que eso es ¿qué? Espiritismo. Están adorando ¿a quién? A Satanás. Aquí lo está diciendo el Señor. Dice: no hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. Y oiga lo que dice aquí, dice: todos se infatuarán y entontecerán, enseñanza de vanidad es el leño, queridos amigos. Todos, ¿qué dice el Señor? Se entontecerán y se infatuarán, queridos amigos. La gente está como tonta, no razona, no discierne, tonta, queridos amigos, y están infatuados.
Han perdido la razón, queridos amigos, se han quedado sin capacidad de pensar y decir, hombre, de causa a efecto, esto es, ¿qué es esto? Esto era Dios. ¿Quién hizo este muñeco? ¿Quién fue el que fabricó este muñeco? ¿No fue un hombre? Pues hombre, si esto lo hizo un hombre, pues vamos a adorar al hombre que hizo el muñeco, porque ese puede hacer más, puede por lo menos decirnos una palabra a nosotros, puede tocarnos a nosotros, pero adorar el muñeco que hizo el hombre, queridos amigos, dice el Señor que todos se infatuarán y se entontecerán. Y dice más aquí, dice todo hombre se embrutece. ¿Cómo? Todo hombre se embrutece. Jeremías 10:14. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia, se avergüenza de su muñeco, de su muñeca, de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella, no hay vida en ella, queridos amigos. Dice, vanidad son, obra vana, al tiempo de su castigo perecerán, dice el Señor. Dice, no es así la porción de Jacob, porque Él es el hacedor de todo. Adoremos al Cristo, adoremos al que hizo todo. Dice, Israel es la vara de su heredad, Jehová de los ejércitos es su nombre, es el eterno al que debemos adorar. No debemos adorar la creación de Dios, no debemos adorar lo que es inanimado, no debemos adorar las cosas, debemos adorar al que creó las cosas, queridos amigos. No adoren al Papa, adoren al que creó al hombre, no adoren al muñeco, adoren al que creó los minerales, no adoren el palo, el árbol, el animal, adoren al que creó el animal y el árbol, adórenlo a Él. Eso es lo que nos dice el Señor en el segundo mandamiento que el papado quitó para prostituir a un mundo detrás del culto de las muñecas. Y el tercer, ¿qué hay de difícil en dejar nosotros de adorar muñecas, queridos amigos? Ningún problema, dele una patada a toda esa inmundicia, dele a toda esa abominación que dice el Señor que es, y ayer hablamos que el Señor dice que es maldito, todo eso, dice ahora el Señor, el tercer mandamiento dice, el Señor, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Hasta ahí lo pone el papado, queridos amigos. No jurar el nombre de Dios en vano, lo pone de segundo ese mandamiento, porque como quitó el segundo, entonces sube el tercero a segundo. Pero oiga todo lo que dice el mandamiento. Vaya, lea los mandamientos con los niños y con los jóvenes, papá, mamá, allá en su casa, para que ustedes sepan a qué atenerse, porque la gente cree que creer en la Virgen y que creer en el Papa y que creer en los muñecos y que creer lo que mandan los pastores, eso nos va a salvar. No, queridos amigos, no nos va a salvar. Ninguna iglesia tiene poder para salvar, ninguna denominación tiene virtud para salvar a nadie, ningún hombre tiene poder para salvar a nadie. El único que salva es Cristo, queridos amigos. Y entonces cuando el Señor llegues allá ante el juicio de Dios, el Señor no te va a decir, ¿te aprendiste el misal? ¿Te sabes el catecismo? ¿Conoces el credo de la iglesia pentecostal? ¿Sabes el credo de la iglesia adventista y la iglesia bautista y de la iglesia tal? ¿Conoces recítame a ver los milagrosos, los luminosos, los dolorosos y los gozosos? A ver, háblame de los misterios gozosos. ¿Eso es lo que te va a preguntar allá? No, queridos amigos. La pregunta que va a hacer, la única pregunta del cuestionario el día del juicio es, ¿guardaron mis mandamientos? ¿Guardaron mis mandamientos? Por eso dice el Señor que se quedarán pasmados, porque lo único que hicieron fue traspasar. Mire, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Este es de los mandamientos que más se violenta en este planeta. La gente para todo es por Cristo lindo, te lo juro por Dios. Y están hablando de eso y por Dios, te lo juro. No, le juro por Dios. Mentiras, juro por Dios que no lo cogí, siendo yo el ladrón. El ladrón jura por Dios, queridos amigos. El corrupto jura por Dios. El cura violador jura por Dios que él es impoluto, que él es limpio, que él es intachable, que él es un varón de Dios. Queridos amigos, pero dice el Señor aquí que no dará por inocente al que tomare su nombre en vano, porque el que inocentemente peca, inocentemente se condena, dice el Señor. Así lo ignore,
por el solo hecho de mencionar el nombre de Dios en vano, no lo hará por inocente. Ese es el tercer mandamiento. Será muy imposible, será muy difícil. Nadie es capaz pues de guardar su lengua, de refrenar su lengua y su mente para no mencionar el nombre de Dios en vano, queridos amigos, ante cualquier circunstancia. Claro que es posible, queridos amigos. Millones de hombres y mujeres lo están haciendo y nadie, absolutamente nadie es juez de nadie, para no decir que hay hombres y mujeres en este planeta que obedecen y guardan esta ley de Dios. Yo creo que hay hombres y mujeres que obedecen las leyes de Dios, y Él dice que Él tiene un pueblo, queridos amigos, que obedece y guarda sus mandamientos, y si Él lo dice que lo hay, es porque lo hay. Escrito está en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, en el versículo 17, el Señor dice que hay un pueblo que obedece y guarda sus mandamientos. Dice el Señor aquí, 12:17 de Apocalipsis, entonces el dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás, queridos amigos. Ahí en Apocalipsis 12:9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. El dragón es Satanás. Dice, entonces Satanás, ya leyendo, entendiendo la Biblia, dice, entonces Satanás se llenó de ira contra la mujer. ¿Qué es mujer en la Biblia, en profecía? Es iglesia, queridos amigos, iglesia, pero no es iglesia esa de que está allá en la esquina, allá en el parque, no es iglesia esa pentecostal o esa bautista o testigos de Jehová o presbiteriana o adventista o eleyana. No, queridos amigos, es la iglesia viva, la iglesia que camina en el Señor, que Él sabe quiénes son su pueblo en esta tierra. Dice que el diablo se llena de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra, oiga, guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son? Dice el Señor, los que guardan los mandamientos de Dios. Hay millones en el mundo, el Señor lo dice, que guardan sus mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo, queridos amigos. Creen en Cristo como su único y suficiente Salvador y guardan sus mandamientos. Escrito está, queridos amigos, el Señor lo dice. Ese es el tercer mandamiento. ¿Y cuál es el cuarto mandamiento? El cuarto mandamiento, oiga, el cuarto mandamiento dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, por todo esto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. ¿Cuál es el cuarto mandamiento? El cuarto mandamiento, nos dice el Señor, es acordarnos del día sábado para santificarlo, que Él nos da 6 días del domingo al viernes para hacer lo que nos plazca hacer, queridos amigos. Pero dice que el sábado es sábado para Jehová tu Dios, es de Él, ese tiempo es de Él, es para Él, queridos amigos. No es como dicen allá en la iglesia bautista, en la iglesia pentecostal, en la iglesia presbiteriana, allá en amor y fe, en fe y amor, en amor y esperanza y amor, que todos los días son santos, que cualquier día son, que todos los días son santos, que el cualquier día. No es eso lo que dice la Biblia. La Biblia nos dice que es el cuarto mandamiento y que debemos acordarnos. Cuando el Señor le estaba diciendo al pueblo de Israel allá en el monte de Sinaí, acuérdate del día sábado, era porque no estaba introduciendo una cosa nueva, queridos amigos, a las orejas de ellos, sino que ellos ya sabían y conocían por la tradición oral que el sábado era el día del Señor. Aquí el Señor les está diciendo simplemente es, acuérdense del día sábado. Cuando a usted le dicen acuérdese de tal cosa, no es que usted la ignore, no es que usted la desconozca, es que usted tiene que hacer simplemente un recorder y sobre eso, gracias, siquiera me acordó. Eso es lo que nos dice el Señor aquí, a ti y a mí. No es nada nuevo el sábado, queridos amigos. El sábado es ¿qué? El sábado es tan antiguo como la humanidad. Es más, es eterno. Los pueblos, los mundos no caídos alaban y adoran a Jehová en el día sábado, que es el día ¿qué? Séptimo de la semana en todos los planetas y en todos los mundos que Él ha creado. Acuérdate del día sábado. Vaya, pregúntele al pastor, ¿verdad que el sábado? No, eso fue mosaico, eso fue para los judíos, eso fue para el tiempo de los judíos, pero eso quedó claro
clavado en la cruz. Todo eso quedó abolido. Además la Biblia dice, y te sacan el texto, maldito el que guarde los mandamientos. No tenemos obligación de obedecer a Dios. Lo mismo que le dijo el diablo a Eva, queridos amigos, desobedezcan a Dios y nada les va a pasar. Eso es lo que te dice el pastor, desobedece a Dios, no obedezcas a Cristo y nada te va a pasar, queridos amigos. Pero ¿qué nos dice la Escritura? Que eso fue para los judíos nada más. El sábado no apareció en el Sinaí, queridos amigos. El sábado lo hizo fue Cristo en el Edén, queridos amigos. Allá cuando Él creó la primera semana, allí, el séptimo día. Oiga lo que dice, escrito está en Génesis, que quiere decir comienzos, principios. Capítulo 2, versículo 1 y 2, dice el Señor, y acabó, 2 y 3 dice, y acabó Dios en el día séptimo. ¿Cuándo empezó Dios la obra de creación? En el primero. ¿Cuándo la acabó? En el séptimo, queridos amigos. ¿Y qué nos dice el Señor? Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo, queridos amigos. ¿En cuántos días nos dice la Escritura que hizo Jehová la creación? En 6. En 6 días hizo Jehová la creación, y creó Jehová todo lo que es hasta el sexto, queridos amigos. Dice, y vio Dios todo lo que había hecho. El versículo 31 del capítulo 1 de Génesis dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, perfecto, acabado es, consumado es todo en creación. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. En el día sexto Dios acabó todo, queridos amigos, de su creación maravillosa, y después creó el séptimo día, y en ese séptimo día no creó nada, no hizo absolutamente ninguna creación, lo dejó simplemente apartado, como dice él. ¿Para qué? Para culto y adoración, para que cada séptimo día los hombres recuerden a su creador, para que cada séptimo día recuerden que ellos no son dueños de absolutamente nada en este planeta, que ellos no son dueños absolutamente de disponer de la creación de Dios, que ellos son simplemente una parte, que ellos son simplemente unos que están en medio de la creación y de la naturaleza de Dios, queridos amigos. Pero los hombres, con los conceptos del papado y con los conceptos del protestantismo y con los conceptos del humanismo, han llegado a creer es que ellos pueden disponer y hacer y deshacer de la creación de Dios. Y mire dónde estamos: el caos ecológico, la degradación ecológica. El hombre destruyó la creación de Dios, y la creación de Dios, al ser destruida, queridos amigos, también el hombre es destruido, porque es más fácil que la piedra, que el animal, que el árbol subsistan sin el hombre, que el hombre subsistir sin el árbol, sin el animal y sin, queridos amigos, la creación de lo que Dios hizo en este planeta y en esta tierra. Dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el séptimo día de toda la obra que hizo, y bendijo al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación, queridos amigos. ¿Cómo? ¿Cómo nos dice? Porque dice, y bendijo Dios el día que con mayor poder poder del Espíritu Santo reposa sobre esta tierra, es el sábado. ¿Cuánto se pierden los hombres, queridos amigos, que desde el viernes ya están enrumbados, y el sábado, queridos, anhelado para irnos de rumba, de juerga en la noche, y pasar el domingo sentado en el sofá matando la resaca, el guayabo, y irnos de juerga y de paseo y a los ídolos, a los estadios, a los antros de juego y de vicio, queridos amigos, cuando el Señor nos dice que es el sábado para reposar en Él y acordarnos de Él, que Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos, como escrito está, queridos amigos, que Él fue nuestro creador. Él es el creador de todo lo que es y existe, como escrito está en el Salmo capítulo 33, en el versículo en el Salmo 33 versículo 8 y 9 dice: tema a Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Dios no hizo absolutamente nada con poder, queridos amigos. Dios no hizo nada con fuerza.
Él lo hizo todo fue con la poderosa autoridad de su palabra. Aquí nos dice que Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Así de simple y de sencillo. Ese es el Dios que nos manda a adorar en el séptimo día, en el día de culto y de adoración que Él dejó y que el papado, el sistema romano papal, traspasó al culto ¿a quién? Al culto a Baal, al Dios Sol, a Satanás y a Él mismo, porque Él lo impuso a la humanidad, queridos amigos, a través traído de allá de los emperadores romanos. Ese es el cuarto mandamiento. ¿Qué de difícil hay, queridos amigos? No, pero es que el sábado es el día de trabajar, que sí. Es que el domingo fue impuesto. En el año 321 hizo los obispos de Roma, hicieron imponer el domingo, queridos amigos, a todo el imperio, y ahí cayeron también los cristianos. Es lo que nos dice la historia profética, queridos amigos, que el papado en el libro de Daniel capítulo 7 versículo 25 nos dice que el papado hablaría palabras contra el Altísimo, y dice que a los santos del Altísimo quebrantaría, quemaría, y dice que pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Queridos amigos, lo hizo ya. ¿Cómo cambió los tiempos? Pues pasó las fiestas de Dios. Miren, todas las fiestas del papado son para degradar, son fiestas de muerte, son fiestas, queridos amigos, donde la gente simplemente se degradan. Las Navidades, el San Pedro y el San Pablo, que la parranda santa. Mira, hasta los mismos súbditos del sistema romano papal llaman a esas fiestas degradantes. Son fiestas para rumba, para juerga, para paganizarse, para mundanalizarse, para depravarse y para pervertirse totalmente. Para eso son las fiestas del sistema romano papal. Y desechó las fiestas ¿de quién? De Dios. Cambió el sábado por el domingo, el sistema romano papal. Y mire aquí cómo fue que cambiaron el sábado por el domingo, cómo lo cambió el sistema romano papal. Dice la historia profética: a principio del siglo IV, el emperador Constantino, que fue el primer papa fue Constantino, el emperador de Roma, porque ese es el que está haciendo aquí leyes dominicales, y es el que manda también a hacer el primer concilio de Nicea. El primer concilio lo citó y lo mandó fue el papa, el emperador Constantino. Dice: a principios del siglo IV, el emperador Constantino expidió un decreto religioso que hacía del domingo un día de fiesta pública en todo el imperio. El día del sol fue reverenciado por sus súbditos paganos y honrado por los cristianos, pues era política del emperador conciliar los intereses del paganismo y del cristianismo que se hallaban en pugna. Los obispos de la iglesia, ¿quiénes fueron los que pedalearon a Constantino? Los obispos de la iglesia. Los obispos de la iglesia, inspirados por su ambición y su sed de dominio. Oigan, no ha cesado desde que el papado arrancó. Eso es lo que ha tenido: sed de dominio, ambición, codicia, avaricia, amontonar oro. Dice, pues los obispos de la iglesia, inspirados por su ambición y su sed de dominio, le hicieron obrar así. ¿Quiénes fueron los que lo pedalearon? Los obispos de Roma, queridos amigos, los obispos de la iglesia. Dice que le hicieron obrar así, pues comprendieron en el espíritu de Lucifer que si el mismo día domingo era observado por cristianos y paganos, estos llegarían a aceptar nominalmente el cristianismo, y ello redundaría en beneficio del poder y de la gloria de la iglesia. Queridos amigos, miren, aquí está cuando se cambió el sábado por el domingo, en el año ¿qué? 321, en el año 321, queridos amigos, exactamente el día marzo 7 del año 321 después de Cristo, fue la primera ley dominical que se impuso en el Imperio Romano, y de ahí pasó a todo Occidente y a todo Oriente y a todo el mundo. Dice: así fue como la fiesta pagana del culto al sol, a Baal, a Mitra, al demonio mismo, llegó a ser honrada como institución divina, mientras que el sábado de la Biblia era declarado reliquia del judaísmo y se pronunciaba una maldición sobre sus observadores. Miren, y eso es lo que viene: conflicto entre Cristo y ¿qué?
y Satanás. ¿Por qué? Por la adoración. El mundo se está haciendo adorar a las malas, con engaños y con mentiras, con mundanalidad, y deliciosamente, queridos amigos, está el mundo adorando ¿a quién? A Satanás, queridos amigos. Mire, se van la gente los domingos a brincar allá a las iglesias, a enrumbarse, porque los pastores les dijeron que cualquier día es santo, y aquí estamos en este día, porque este día fue el que impuso el papado, y este es el día entonces obligatorio de guardar, que no se guarda como día religioso. Entonces aquí estamos enrumbados todos. Alábale a su nombre, gloria, hermano, una histeria para Cristo. Cristo bendito, te alabamos, te glorificamos. Todo eso en el nombre ¿de quién? De Jesús. ¿Adorando a quién? A Satanás. Y los otros corren ¿para dónde? Para la misa. ¿El qué día? El domingo, que les impuso el papado. ¿Y el cómo dice el mandamiento del domingo? Oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar, queridos amigos. Y se va la gente allá también ya a alabar, y con carismáticos, y ya también le metieron milagros a todo eso, queridos amigos. Y alábale, y ya lleno de demonios, como leíamos el otro día. Todas las iglesias, dice el Señor, dice que los demonios llenan las iglesias están llenas de demonios, queridos amigos. Eso es lo que dice el Señor, y se han convertido en ¿qué? En Babilonia. Por eso el Señor nos dice aquí en el libro de Apocalipsis, capítulo 18, que Babilonia está llena de ¿qué? Dice que se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave e inmunda y aborrecible. Todo el pecado, queridos amigos, se introdujo allí en esas iglesias. Por eso, mire, el cuarto mandamiento es el sábado. ¿Y se han ido a orar a quién? Se han ido a orar a Satanás. Echan la Biblia acá. ¿Qué Biblia es que leen los evangélicos? ¿En qué Biblia es que leen, queridos amigos, los católicos? ¿En qué Biblia es que leen los apóstoles? ¿Cuál es la Biblia que enseña el Papa al mundo? ¿Cuál es la Biblia que anda enseñando el Papa al mundo? Ninguna Biblia. Está prohibido para el Papa hablar de Dios, queridos amigos. La Biblia lo dice. Vamos a estudiarlo el próximo sábado. ¿Cómo es que Dios le prohíbe al Papa hablar de Él? No. Por eso, si usted, el Papa, dedica a echar discursos políticos, por eso se dedica a besar muñecos y muñecas nada más, y a decir citas, pura filosofía intelectual. De eso es que habla el Papa, y andar de aquí para allá y hablar y todo el mundo, pero no dice nada de Dios. No hable la palabra y le dice: estamos aquí en Colombia llevados del diablo, muertos, robo y todo, porque estamos robando, estamos traspasando el mandamiento de la santa y eterna ley de Dios, estamos destruyendo el planeta porque no estamos adorando al Dios que hizo los cielos y la tierra. Estamos destruyendo su creación, estamos degradándonos a nosotros mismos porque estamos deshonrando a nuestros padres, estamos matándonos entre nosotros mismos porque no estamos obedeciendo el sexto mandamiento, estamos nosotros cometiendo adulterio y todo el mundo excitado sexualmente, corriendo de aquí para allá, y la sodomía llenó el mundo porque estamos traspasando el séptimo mandamiento. ¿A dónde le dice el Papa esto a la gente? Y ladrones por toda parte. Ustedes, él dice el Señor que el mayor corrupto, dice que el poder con mayor corrupción interior en este planeta es el sistema romano papal. Lo más corrupto que hay en este planeta es el sistema romano papal, y viene aquí a Colombia, queridos amigos, la tierra de la corrupción y de los corruptos. Queridos amigos, la máxima expresión de la corrupción viene aquí a Colombia a rodearse de todos los corruptos de esta nación. ¿Por qué, queridos amigos? Robándose todo. ¿Por qué? Porque no estamos obedeciendo el octavo mandamiento y hablando palabras contra el prójimo, y todo esto traspasando el noveno mandamiento, y el décimo, codiciando, avaricia. Todo esto para mí, para nosotros, llenando, que el ojo es como el sepulcro que no se sacia ni se llena jamás, queridos amigos. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Dios. Y el cuarto mandamiento, para exaltar al Creador, de eso no se habla. Adórenme a mí. El Papa no manda a nadie a robar, queridos amigos. El Papa no manda a nadie a matar, pero sí manda al mundo entero a que se lo adore a Él. Cuando la gente le adora en el domingo y le guarda el domingo y le canta en el domingo, están adorando al Papa, queridos amigos, que fue el que impuso el mandamiento, y dejan de adorar a Dios y están traspasando la ley de Dios, porque el Señor dice que si alguno viola uno, se hace culpable de todos, y eso es lo que nos dice el Señor. Cuando le pregunten a usted, cuando el Señor le pregunte en su juicio: ¿guardaron mis mandamientos? ¿Qué le vamos a responder? Oh, eso era muy difícil. No, a mí me enseñó el Papa que este mandamiento así, me muñecó, me llenó de muñecos y de muñecas y me dijo que lo salvaba. No, que los pastores me dijeron que... No, es que ¿quién dijo que los pastores son la autoridad? Es la palabra de Dios. Quiero decirles, queridos amigos, vamos a seguir estudiando este tema.
El odio de Satanás hacia las leyes de Dios. Vamos en el cuarto mandamiento, estudiamos los otros 6 el próximo sábado a las 3 de la tarde, queridos amigos. Quiero decirles, traigan los niños, traigan los jóvenes, abran las escrituras, oren al Señor, pídanle sabiduría para entender todas estas cosas, porque la Biblia se puede entender. Quiero desearles una buena y feliz semana. Nos veremos el próximo sábado a las 3 de la tarde. Les habló Jorge Luis Garay. Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. algo en los ternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre reposo.